¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Bienvenidos nuevamente a UCI Salud. Mi nombre es Diego Vargas Torres. Yo soy Sofía Rivadeneira y el día de hoy les traemos dos temas muy interesantes de traumatología. Así es, tenemos dos temas muy interesantes, como dice Sofía, así que vamos con la primera nota. El síndrome del túnel carpiano es causado por una presión en el nervio mediano. El nervio mediano se extiende desde el antebrazo a través de un pasaje en la muñeca hasta la mano. Proporciona sensación a la palma del pulgar y los dedos, excepto el meñique. También emite señales nerviosas para mover los músculos que rodean la base del pulgar. Cualquier cosa que apriete o irrite el nervio mediano en el espacio del túnel carpiano puede provocar el síndrome del túnel carpiano. Una fractura de muñeca puede estrechar esta zona, pues está rodeada de huesos y ligamentos. De igual manera, la hinchazón e inflamación causada por la artritis reumatoide puede causar irritación en el nervio. Los síntomas del síndrome del túnel carpiano suelen comenzar progresivamente. Puede iniciar con un hormigueo que va desde la muñeca hasta el brazo. Suele presentarse cuando se sostiene el volante, el teléfono o el periódico. Además, se presenta debilidad debido al entumecimiento de la mano y de los músculos del dedo pulgar, el cual hace un movimiento de pinza. Es importante consultar con un médico si tienes signos y síntomas del síndrome del túnel carpiano que interfieren con tus actividades normales y tus patrones de sueño. Pueden producirse daños permanentes en los nervios y los músculos sin tratamiento. Finalmente, existen algunos factores de riesgo que pueden aumentar las posibilidades de padecer esta enfermedad, como por ejemplo, factores anatómicos, una fractura o una dislocación de muñeca, la artritis que deforma los pequeños huesos de la muñeca y algunas afecciones que provocan lesiones a los nervios como la diabetes. Así es, como vimos en la nota el día de hoy, vamos a hablar del síndrome del túnel carpiano. Pero hay que saber bien qué significa síndrome del túnel carpiano. Primero que nada, un síndrome es un conjunto de signos y síntomas. Y el túnel carpiano o túnel del carpo está ubicado básicamente en la muñeca. Nosotros en la muñeca tenemos una especie de túnel formado por huesos y ligamentos, por el cual van a pasar diferentes también ligamentos y un nervio muy importante, el nervio mediano. Entonces, si por alguna razón ese túnel está inflamado, esos ligamentos están inflamados, el nervio que pasa por ahí va a estar chocando con esa inflamación y también se va a inflamar y va a producir algunos signos y síntomas en el paciente, Sofi. Claro, para saber qué es lo que puede provocar este síndrome, primero tenemos que tener en cuenta de que, como mencionamos en la nota, hay una presión, una inflamación del nervio, ¿no? Es decir, hay una inflamación alrededor del túnel carpiano que va a hacer que el nervio se comprima, ¿no? Entonces, ¿qué cosa puede causar esto? Como escuchamos, puede ser una fractura de muñeca, ¿no? Puede haber una fractura, una dislocación que va a producir cambios anatómicos y por ende va a haber una estrechez del túnel carpiano, ¿no? También la artritis reumatoide va a provocar deformaciones en este túnel que va a hacer que el canal sea más estrecho y por ende el nervio tenga estos problemas, ¿no? Algo muy común también como causa, como factor de riesgo, son las personas que suelen tejer, ¿no? Suelen ejercer bastante movimiento en la muñeca y por ende es que también pueden provocar este síndrome. Así es, hay muchas etiologías, se vincula también mucho con la profesión o el uso diario de la misma muñeca, ¿no? Las personas, por ejemplo, oficinistas o que están siempre con el mouse, van a estar doblando, que están, digamos, lavando siempre, van a estar doblando en uso constante de la muñeca y eso puede provocar algunos signos y síntomas. Por ejemplo, ¿como cuáles? Primero que nada, el dolor. No va a haber un dolor intenso en la zona de la muñeca, dolor a la movilización de la articulación, ¿no? De repente va a haber limitación del movimiento, no voy a poder mover la muñeca como siempre la muevo. Y número dos, otro signo o síntoma más común es el hormigueo, ¿no? Como sabemos, los nervios no solamente van a llegar a los músculos para moverlos, sino también para darles sensación. Entonces voy a sentir un entumecimiento, un hormigueo en la muñeca al momento de moverla. Tenemos que tener en cuenta de que esta enfermedad también se puede prevenir, ¿no? Y para eso tenemos que tener en cuenta, primero, mejorar nuestra postura al momento de trabajar, al momento de tejer. Segundo, tenemos que tomar descansos, ¿no? No siempre es bueno trabajar todo el día, tampoco es bueno tejer todo el día. Hay que evitar esa irritación, inflamación del túnel, ¿no? Y en el caso de que seamos personas que trabajamos en oficina, personas que trabajan mucho con la computadora, es bueno buscar elementos de apoyo para la muñeca al momento de agarrar el mouse. Así es, ahora que sabemos un poquito de qué trata el síndrome del túnel carpiano, ahora que sabemos un poquito cuáles son los signos y los síntomas, vamos a ir con sus consultas de redes, porque nos escriben por Facebook, por Instagram, así que vamos con eso, con las consultas de Como
Como siempre, antes de empezar con las preguntas, quiero recordarles que nos pueden escribir por Facebook o por Instagram y nos encuentran como UCI Salud. La primera pregunta que tenemos el día de hoy es, ¿dónde aparece este síndrome? Bien, excelente pregunta. Lo vimos un poquito en la definición y es que el túnel del carpo o túnel carpiano se encuentra a la altura de la muñeca, ¿cierto? Es un conjunto de huesos, de algunos ligamentos también, que están formando una especie de túnel por el cual va a pasar el nervio mediano. Así que el síndrome del túnel carpiano ocurre en la muñeca, pero puede comprometer los dedos también. Ahora, la segunda pregunta que tenemos es si puedo hacer ejercicio si es que padezco este síndrome. Claro, esta es una pregunta muy importante porque lo ideal es que no. Primero, al presentar tú el dolor, al presentar estos signos o síntomas que puede tener el síndrome, es ideal o digamos lo recomendable es que vayas a un médico para que te pueda dar un tratamiento adecuado. Si tú haces ejercicio, sigues, por ejemplo, tejiendo, sigues en la computadora, sigues con mala postura, lo que vas a provocar es de que, en este caso, el túnel se siga inflamando, se siga hinchando, se siga irritando y por ende genere mayor compresión en el nervio. La tercera pregunta que tenemos es, ¿cómo puedo alivianar el dolor? Bien, primero que nada hay que entender que este síndrome de túnel del carpo es una enfermedad, una patología crónica. No tiene una cura simplemente con una pastilla o con una inyección. Sí hay que tener eso en cuenta porque es una inflamación de este túnel carpiano, es una inflamación del nervio. ¿Sí? Entonces, primero que nada, para aliviar el dolor podemos usar compresas calientes. ¿Sí? Y dejar de utilizar la articulación de la muñeca, porque es lo que nos va a causar más dolor. Se pueden tomar analgésicos, sí, como los AINES, ¿no? Pero siempre recomendados o siempre recetados por un médico. Nunca es bueno automedicarse. ¿Sí? Como dijo Sofi, si presentamos alguno de estos signos o síntomas, es importante que acudamos al médico para que nos pueda dar un tratamiento correcto. Muchas gracias a todos los que nos escriben por nuestras redes sociales. No se pierdan el siguiente bloque, porque en el siguiente bloque vamos a estar con un especialista, el cual nos va a hablar un poquito más sobre el síndrome del túnel del carpo. Así que nos vemos después del corte. Así es, para seguir hablando un poquito del síndrome del túnel del carpo, tenemos al doctor Ronald Sakikoray. Doctor, bienvenido. ¿Cómo están? Buenas tardes. Gracias por la invitación. ¿Qué tal, doctor? Un placer estar conversando con usted. Le agradecemos por su tiempo para hablar un poquito del síndrome del túnel del carpo. Doctor, la primera pregunta que tendría para usted es, ¿cómo es que se da, cuál es la causa de este síndrome del túnel del carpo? Normalmente, para tener un recuerdo anatómico que es importante también conocer, en la muñeca tenemos un ligamento que se llama el ligamento transverso del carpo. Es un ligamento importante, es como un puente, ¿no? Debajo de eso pasan estructuras como los ligamentos, los tendones flexores y el nervio mediano, ¿no? El nervio mediano, que es lo más importante sobre todo mencionarlo porque la inflamación de este ligamento, del ligamento transverso del carpo, genera compresión sobre el nervio mediano y es lo que generalmente produce el síndrome del túnel carpiano. Por eso se llama síndrome del túnel carpiano, ¿no? Porque es debajo del ligamento transverso del carpo. Normalmente las causas son personas que tienen mucha actividad manual. Hablamos de artesanos, programadores, tejedores, gente que se dedica a actividades manuales sobre todo, ¿no? En la actualidad, por esto de la pandemia, se ha visto incrementada esta patología debido al uso del trabajo remoto, ¿no? La mayoría usa mouse, usa computadoras, y sobre todo porque la mayoría también se ha dedicado a hacer cosas del hogar, ¿no? Entonces se ha visto aumentado en cuanto a la incidencia, a la estadística, de casos de adormecimiento de la mano, ¿no? Y que vienen como sospecha del síndrome del túnel carpiano, ¿no? Claro, doctor, en verdad, justo como usted nos acaba de comentar que este síndrome puede causar adormecimiento de la mano, tal vez que también ha incrementado, digamos, la incidencia de esta enfermedad, yo quería preguntarle cuáles serían las complicaciones de un paciente, o sea, qué complicaciones se pueden presentar en un paciente que tal vez se aguante el dolor, que no va a un médico para que lo pueda tratar, para que lo pueda diagnosticar. ¿Cuáles son las complicaciones que se podrían presentar? Normalmente, como mencioné, siendo el nervio mediano como la vedette del problema,
y la compresión de va a conllevar sobre todo inicialmente un trastorno de la sensibilidad, ¿no? El paciente refiere a adormecimiento de la mano, un poco de disminución de la fuerza, que es importante. El paciente al principio lo toma como o se automedica o no le da mucha importancia. La mayoría de pacientes que he visto en consulta médica, normalmente el paciente llega en estadio 2, ¿no? O sea, con la fuerza un poco disminuida, un dolor importante, adormecimiento, y no le permite sobre todo hacer sus cosas cotidianas, ¿no? Se le caen las cosas, disminución a la aprehensión. Ya pocos pacientes que llegan en fase terminal, se puede decir en fase 3-4 de la compresión del nervio, se observa anatómicamente una disminución, una hipotrofia de la zona tenar y hipotenar en la mano, y por ende, para que me entiendan, hipotrofia es un adelgazamiento de la parte de la mano. En la mano tenemos dos eminencias, la tenar y hipotenar. Esas eminencias, que son la parte donde se ubican los músculos de la mano, se van adelgazando, producto de la compresión del nervio. Entonces, en el estadio terminal, cuando el paciente no llega a consulta de una manera precoz, aparecen ese tipo de signos, sobre todo en la mano. Y a veces llega a comprometer tanto el nervio que la fuerza y la aprehensión se ven totalmente disminuidas. En ese momento ya es un serio problema, que no solamente se trata, la solución es médica, ya tenemos que ver otra solución, como la solución quirúrgica, ¿no? Bien, doctor, muy importante eso, el no llegar a extremos, ¿cierto? No llegar al extremo de dolor para recién acudir. Ahora, usted habló, doctor, de algunas profesiones que pueden tener alguna relación con este síndrome del túnel del carpo, ¿no? Por ejemplo, digamos yo que soy artesano, o de repente que soy secretario, o que de repente trabajo mucho en oficina. ¿Qué prevenciones puedo tener o qué puedo hacer para prevenir este síndrome del túnel del carpo? Principalmente, bueno, no se puede haber una profilaxis porque no existe la profilaxis. Lo que se hace es mencionar que si el paciente llega o sea, el paciente refiere ya a un síntoma como el dolor, ligero adormecimiento de la mano, inmediatamente recurrir al médico. El médico, bueno, tomará una medida en el hecho de sacarle una electromiografía y darle tratamiento. De todas maneras, la disminución de la carga laboral es importante. Lamentablemente no se le puede decir que abandonen el trabajo, pero sí hay la posibilidad siempre de disminuir la carga laboral, y si trabaja en una empresa o algún sitio dependiente, podríamos decirle que haya cambio de ubicación momentáneamente hasta que el caso mejore, ¿no? Sobre todo eso, ¿no? Claro, doctor, muy importante lo que usted nos está mencionando, ¿no? Sobre el tema de la prevención, que nosotros siempre tratamos de inculcar a las personas que nos están viendo para poder prevenir las enfermedades. Y también, doctor, yo le quería preguntar, usted nos mencionó que hay ciertos estadios, en este caso del síndrome del túnel carpiano. Yo quería preguntarle, doctor, dependiendo de qué estadio es el tratamiento y cuál sería el tratamiento para más o menos cada estadio, ¿cómo es el manejo del paciente? A ver, en la electromiografía, que es el examen, se puede decir, idóneo para este tipo de patologías, en la parte de ayuda al diagnóstico, también se puede utilizar la parte de la clínica médica, ¿no? La clínica, en el momento del examen, se golpea la zona del nervio mediano y observamos como un dolor que refiere irradiado, tipo electricidad, hacia la mano, ¿no? Eso se llama tinel. Tinel es el signo que se usa o se denomina cuando hay una hiperalgesia de la zona del nervio, en este caso. La electromiografía, que es el examen que se solicita al paciente, lo puede catalogar como un síndrome de túnel carpiano leve, moderado o grave. El leve, inicialmente se puede usar vitamina B5, B6 o B12, el complejo B, terapia física, como mencioné, disminución de la carga laboral, y en algunos casos hasta inmovilización con una ortesis, con un metal en la zona de la mano y muñeca para evitar la dorsiflexión. En la etapa de moderado, algunos médicos utilizan infiltraciones, sobre todo en la zona del ligamento, no en el nervio, sino en el ligamento, para disminuir el proceso inflamatorio del ligamento transverso del carpo y por ende disminuir la compresión a nivel del nervio mediano. Y en la fase de grave ya el tratamiento definitivamente es quirúrgico, ¿no? ¿Qué se hace? Se hace una liberación del ligamento transverso por cirugía, se corta y el puente que les mencioné queda libre y el nervio queda totalmente libre, ¿no? Ya no existe ni volverá a existir la compresión del nervio, ¿no? Que es el tratamiento ya en fase grave.
Bien, doctor, importante diferenciar, ¿no? Los estadios, los grados y cómo va a ser el tratamiento de acuerdo a cada uno de ellos, ¿cierto? Doctor, le agradecemos mucho por su tiempo. La última pregunta que tenía para usted en este bloque es, ¿dónde lo podemos encontrar si es que queremos tener alguna consulta con usted, doctor? Cualquier cosa estoy en la clínica Mega Salud. Los horarios, estoy los días lunes, miércoles y viernes a partir de la 1 de la tarde, ¿no? Cualquier cosa para servir y para resolver todas sus interrogantes, ¿no? Bien, doctor, le agradecemos mucho por su tiempo. Lo comprometemos para estar con nosotros en el siguiente bloque para hablar un poquito de la siguiente patología. Pero ahora vamos a pasar con nuestro bloque, esperado por algunos, para hablar un poquito de COVID. Así que vamos con nuestro bloque COVID. Bien, en el bloque COVID de hoy tenemos una pregunta en la cual nos va a ayudar un poquito Sofi. ¿Por qué debo evitar tocarme los ojos, la nariz y la boca? Bueno, esto es muy importante porque al inicio nosotros les conversamos de cuál era, digamos, el mecanismo por el cual el virus infectaba a la persona, ¿no? Para recordar un poquito, este virus se llama coronavirus porque tiene como una corona. Esta corona está formada por ciertos, digamos, patógenos que tienen receptores dentro de nuestro cuerpo, que son receptores normales para nosotros, ¿no? Y estos receptores, ¿dónde los encontramos? Los encontramos en la boca, en la nariz y en los ojos. Entonces, si es que nosotros por algún motivo cogemos algún objeto que está contaminado con el virus, al momento de agarrarnos la nariz, de agarrarnos la boca, agarrarnos los ojos, vamos a permitir que el virus ingrese a nuestro organismo y empiece toda la infección. Así es, por eso es muy importante no llevarse las manos a los ojos, a la nariz, a la boca, siempre y cuando no estén lavadas, ¿no? Hay que tener mucho cuidado con eso. Después de tener contacto con cualquier cosa, hay que lavarse las manos siempre. Así que no se pierdan el siguiente bloque, porque en el siguiente bloque vamos a hablar de una nueva patología, vamos a hablar de una nueva enfermedad para seguir nutriendo nuestro conocimiento. Nos vemos en el siguiente bloque. Una fractura de tobillo es una lesión en el hueso que puede ser ocasionada durante un accidente automovilístico, como por un simple paso en falso o una caída. La gravedad de una fractura de tobillo varía. Las fracturas pueden oscilar entre pequeñas grietas en los huesos hasta fracturas que perforan la piel. Si tienes el tobillo fracturado, puedes experimentar alguno de los siguientes signos y síntomas. Dolor pulsátil e inmediato que aumenta con la actividad y disminuye con el descanso. Hinchazón, sensibilidad y dificultad para caminar o cargar peso. El tratamiento para una fractura de tobillo depende de la ubicación exacta y la gravedad de la fractura. Un tobillo con una fractura grave puede requerir cirugía por medio de la cual se implantan placas, varillas o tornillos en el hueso fracturado para mantener una posición adecuada durante la curación. Es importante acudir a un médico si presenta una deformidad evidente, si el dolor y la hinchazón no mejoran con el cuidado personal o si el dolor y la hinchazón empeoran con el tiempo. Existen algunos factores de riesgo que pueden aumentar el riesgo de padecer una fractura. El participar en deportes de alto impacto, utilizar técnicas o equipos deportivos inadecuados, padecer algunas afecciones como la osteoporosis, que disminuye la densidad ósea, haciendo más propensa a las lesiones en los huesos. Así es, como escuchamos en la nota, en esta segunda parte del programa vamos a hablar un poco de la fractura del tobillo. Ahora, ¿qué es la fractura del tobillo exactamente? Primero hay que ver qué cosa es una fractura. En medicina se define como una solución de continuidad, pero es una palabra un poco más técnica. Básicamente es que se rompe el hueso, ¿no? Por un trauma, algún impacto, el hueso se rompe y se parte ya sea en dos o se puede partir en varios pedacitos pequeños. Ahora, ¿dónde va a ocurrir esto? En la articulación del tobillo. Bien, y es lo más común, puede ser la fractura al lado lateral de la tibia, ¿no? Es lo más común en el maleolo, pero puede ser cualquiera de los huesos que articulen el tobillo. Tenemos que tener en cuenta que hay ciertas causas que pueden provocar una fractura de tobillo e inclusive ciertos factores de riesgo que nos van a predisponer a tener una fractura, ¿no? Dentro de las causas tenemos, por ejemplo, una caída o inclusive el simple hecho de estar caminando y doblarse el tobillo en la calle porque hubo un hueco,
¿no? También en el caso de de los factores de riesgo, tenemos el practicar deportes de alto riesgo, el tener un trabajo en grandes alturas también, el tener osteoporosis, el ser una persona de edad mayor, ¿no? También nos va a predisponer a tener una fractura de tobillo. Así es. Entonces, si es que tenemos una fractura de tobillo, ¿cuáles van a ser los signos y los síntomas? De verdad son bastante evidentes, ¿no? Lógicamente, si uno se rompe algún hueso del tobillo, va a haber un dolor intensísimo, ¿cierto? Primero que nada, si es una ruptura muy extensa o muy evidente, el hueso puede salir inclusive de la piel y lo vamos a ver al aire libre, ¿sí? Pero también va a haber un hematoma, una hinchazón en la parte del tobillo y el tobillo se puede poner inclusive rojo, medio azul, inclusive morado. Entonces hay que tener mucho en cuenta esto. ¿Por qué? Porque una fractura de tobillo debe tratarse inmediatamente. Ahora, tenemos que tener en cuenta que la fractura de tobillo es una enfermedad, una patología que se puede prevenir, ¿no? ¿Cómo la prevengo? Primero, si es que si trabajas a grandes alturas, lo ideal es que utilices un arnés, ¿no? Por ejemplo, si practicas deportes de alto riesgo, siempre debes utilizar el calzado adecuado, debes tener las medidas y los cuidados que son recomendables, ¿no? Para evitar una fractura de tobillo. Ahora, si es una persona de edad, lo recomendable también es utilizar un calzado adecuado, en este caso, por ejemplo, iluminar las zonas por donde esta persona transita y evitar cualquier tipo de caída o digamos, agujero en el suelo que pueda provocar un doblez del tobillo. Así es, hay que tener muy en cuenta esas prevenciones que podemos hacerlas en casa, iluminar mejor la casa, ordenar las cosas. Si tenemos niños pequeños también hay que tener cuidado con ellos porque no están, digamos, eludidos de poder tener una fractura de tobillo. Pero ahora vamos a ir con la consulta de redes. Muchas gracias a todos los que nos escriben por medio de nuestras redes sociales y para recordarles que nos pueden encontrar en Facebook e Instagram como @usisalud. La primera pregunta que tenemos el día de hoy es ¿cómo socorrer a una persona que se acaba de fracturar? Bien, importante porque nos puede pasar en cualquier momento, en casa o cuando estamos en la calle o cuando salimos con algún amigo. Es importante saber esto. Primero que nada, ante cualquier caída, ante cualquier trauma que pueda inestabilizar cualquier articulación, en este caso el tobillo, hay que inmovilizar la pierna. ¿Qué quiere decir esto? Vamos a colocar, generalmente se ponen 2 tablillas, 2 maderas a los costados. ¿Para qué? Para que ese tobillo no se mueva. Porque si se mueve y está fracturado, ese hueso puede perforar la piel y puede ser aún peor. Inclusive puede lesionar alguna arteria, puede lesionar algún nervio y eso podría ser inclusive potencialmente mortal. Entonces, lo ideal es estabilizar, entablillar ese tobillo para que no se mueva y lógicamente llamar al servicio de emergencias para que nos venga a ayudar. La segunda pregunta que tenemos es ¿cuánto tiempo debo usar el yeso? Claro, esta es una pregunta muy interesante porque en realidad la persona que va a determinar cuánto tiempo tú necesitas utilizar el yeso va a ser tu médico tratante. No, ante una fractura de tobillo, obviamente lo ideal es que vayas a una clínica, un hospital donde te puedan atender, te ve el especialista y este va a decidir si en caso necesitas, por ejemplo, una cirugía o si es que simplemente puedes utilizar un yeso, ¿no? El tiempo va a variar de acuerdo al nivel de fractura que tienes, de acuerdo a cómo es tu fractura y esto lo va a decidir el médico. La tercera pregunta que tenemos es, ¿puedo tener una fractura o esguince a la vez? Bien, interesante pregunta porque de hecho una fractura, como hemos hablado, se da por un trauma muy fuerte, ¿cierto? El tobillo sufre un trauma muy fuerte, de repente por caerse de mucha altura o doblarse excesivamente. Entonces, si se dobla excesivamente o se cae de una altura muy grande, va a haber también compromiso del músculo y de los ligamentos y de los tendones. Entonces, generalmente, las personas que sufren de una fractura que se rompe el hueso, también se hiperextienden los músculos y los ligamentos, así que es muy posible que también tengan un esguince. Gracias a todos los que nos escriben por redes sociales. Recuerden que estamos como UCI Salud en Facebook y en Instagram. Y no se pierdan lo que viene después del corte porque vamos a volver con el médico especialista, el cual nos va a ayudar un poquito a resolver nuestras dudas. Nos vemos en el siguiente bloque.
Bien, el día de hoy tenemos a un invitado muy especial que nos va a hablar un poquito más sobre el tema que acabamos de hablar. Así que vamos con el invitado. Bien, y para este bloque estamos nuevamente con el doctor Ronald Saquicoray, doctor de la Clínica Mega Salud Universal, y nos va a aclarar algunas dudas que tenemos acerca de la fractura de tobillo. ¿Cómo está, doctor? Bienvenido nuevamente. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Doctor, la primera pregunta que tengo para usted el día de hoy acerca del tema que vamos a conversar es ¿cómo distinguimos una fractura de un esguince de tobillo? Ya. Bueno, a veces para diferenciar principalmente es que la fractura afecta al hueso y el esguince afecta a los ligamentos o a las estructuras blandas que estabilizan al tobillo. Si nosotros queremos ser mucho más pragmáticos, en este caso el paciente llega, un aumento de volumen del tobillo, refiere a un traumatismo ya sea en inversión o eversión o un traumatismo directo. En ese momento nosotros no podemos diferenciar a simple vista si es que realmente tiene una fractura. Si la fractura es leve, a veces se puede confundir con esguinces de segundo o de tercer grado. Para eso tenemos como herramienta del diagnóstico la radiografía. Con la radiografía definitivamente salimos de dudas, ¿no?, acerca de la lesión, en este caso fracturaria. Pero si nosotros solamente usamos la clínica y en ese momento no tenemos, lo principal que debemos hacer es la anamnesis, ¿no? Preguntarle al paciente qué sucedió, cuál fue el mecanismo, qué sucedió, cuántas horas ha pasado de que tuvieron la lesión, y examinar el tobillo principalmente. Si vemos un aumento de tobillo con una deformidad importante, lo más probable es que sea una fractura. Y si tenemos un aumento de tobillo sin deformidad importante, podemos sospechar inicialmente de un esguince. Pero lo determinante sí es la radiografía, que eso nos va a sacar de dudas, ¿no? Sí, doctor. A nosotros como estudiantes nos enseñan, ¿no?, que en las fracturas en general, en la de tobillo también, pueden existir distintos tipos, ¿no? El hueso se puede partir en dos, se puede partir en pedazos pequeños, inclusive en pedazos relativamente grandes y múltiples, ¿no? Pero lo que yo le quería preguntar, doctor, es, no importa cuál sea el tipo de fractura, ¿no?, en cuántas partes o demás, ¿qué complicaciones le puede traer al paciente esta fractura de tobillo, además de la inmovilización del miembro? Una de las complicaciones más importantes es, sobre todo, como tú mencionaste, es el tipo de fractura, ¿no? Si la fractura es una fractura en la cual la aceleración ha sido muy intensa, hablamos de accidentes de tránsito o accidentes de alta energía o caídas de alturas más de 2 metros, generalmente la lesión de ósea y de partes blandas es severa y el pronóstico es malo. Significa que la lesión ósea puede ser mucho más severa y las consecuencias de un mal manejo o de un diagnóstico no adecuado puede conllevar hasta llevarlo hasta discapacidad, ¿no? Porque compromete la articulación, en este caso el tobillo. El tobillo, para un recuerdo anatómico, está conformado por la parte de la tibia, el extremo distal, que es el maleolo tibial, el extremo distal del peroné, que es el maleolo peroné, y la superficie donde apoya esto, que es la superficie del astrágalo, ¿no?, que forma el domo astragalino. Entonces, esos tres huesos implicados generalmente sirven para el apoyo del pie y del tobillo. Si la fractura es muy severa, definitivamente el paciente puede llevar a la larga a un problema de discapacidad si es que no es bien manejado, ¿no? Claro, doctor, teniendo en cuenta lo que usted nos menciona, que es necesario un buen manejo, un buen tratamiento y también un diagnóstico oportuno, en este caso la fractura de tobillo, yo le quería preguntar cuál sería el tratamiento de una fractura de tobillo, ¿no? ¿En qué situaciones se utiliza un yeso? ¿En qué situaciones ya el paciente debería entrar a cirugía? ¿Cómo es el manejo? Principalmente como para que nos entiendan el público en general, las fracturas son fracturas de tobillo, las dividamos en A, en B y en C. Las fracturas A son fracturas simples, en las cuales el trazo de fractura es un trazo simple que no conlleva a mayor compromiso ni de las partes óseas ni de las partes ligamentarias. El manejo inicialmente de esta puede ser una férula inicial, medios físicos como compresas frías, inmovilización, antiinflamatorios y luego un yeso cerrado por unas 5 a 6 semanas y control radiográfico durante las primeras semanas, durante 3 semanas. Si nos enfrentamos a una fractura tipo B, la tipo B ya implica algo más complejo, ¿no?, que es la fractura, el trazo de fractura es más complejo, no solamente implica un hueso, sino implica dos, y también puede ir asociado a esto la lesión de partes blandas como la ligamentaria. En esto, si hay una duda, acá uno tendría que evaluar bien, ser visto por un especialista, en este caso por el traumatólogo, tomar unas buenas radiografías y tomar la decisión en ese momento. Si el tratamiento es conservador, ¿no?, ¿y de qué depende esto? Depende mucho.
la edad del paciente, el tipo de hueso, las expectativas del paciente, todo eso influye en el manejo inicial, ¿no? Normalmente las tipo B, la mayoría son de tratamiento quirúrgico y pocas son de tratamiento con yeso o conservador. Las tipo C son fracturas mucho más complejas, donde hay compromiso o una disrupción de los 3 huesos que le mencioné, de las partes blandas, de los ligamentos, y definitivamente el manejo acá es quirúrgico en un 100%. Bien, doctor, importante también diferenciar eso, ¿no? Los diferentes tipos de fracturas, qué tan severos pueden ser, el diferente tratamiento. Y en base a eso, doctor, sabiendo que puede ser un manejo, digamos, solamente con yeso o quirúrgico, con pernos, con placas y demás, ¿qué cuidados debe tener un paciente que ya tuvo una fractura de tobillo? ¿Es posible volver a fracturarse, aún así habiendo reparado ese tobillo? Sí, bueno, cuando uno maneja a un paciente ya operado de tobillo, lo primero que tiene que ver es sobre qué hueso fue operado, cuál fue la magnitud de su lesión inicial, hubo compromiso de 1 o 2 huesos, hizo una buena terapia, todo eso influye para el postquirúrgico, ¿no? Y para la rehabilitación del paciente. Si es la edad también, si es un paciente joven, definitivamente la rehabilitación va a ser mucho mejor. Si la fractura fue una tipo A o tipo B y no una C, la evolución, las consecuencias posteriores van a ser menores. Si no fue una fractura con compromiso severo en las partes blandas también. Entonces lo que uno tiene que hacer es, si aborda un paciente postoperado, es tomar una radiografía de control, el lado contralateral, el lado sano, y compararlas, ¿no? Y en ese caso ver si ha quedado bien, si anatómicamente se recuperaron las estructuras biomecánicas adecuadas del tobillo, y si el paciente cumplió con todas las cosas, ¿no? Sobre todo con la terapia física y con su visita al médico, a su traumatólogo, hasta que el traumatólogo le haya dado de alta, ¿no? Claro, doctor, muy importante lo que nos menciona también acerca de la terapia física, ¿no? Hay muchos pacientes de que empiezan a sentirse mejor, que tal vez recuperan un poco más el movimiento y dejan de ir a sus terapias. Es muy importante cumplir con las terapias que nos indica el médico y siempre seguir las indicaciones que también nos da, ¿no? Doctor, le quiero agradecer por su tiempo, también por habernos aclarado las dudas que podamos haber tenido. Y doctor, ¿dónde lo podemos encontrar? ¿Dónde usted está realizando sus consultas? Estoy en la clínica Megasalud Universal los días lunes, miércoles y viernes a partir de la 1 con previa cita, y mi teléfono es el 987-216361. Bien, doctor, muchísimas gracias por su tiempo. Esperamos tenerlo pronto nuevamente con nosotros para seguir conversando un poquito más sobre traumatología. No, agradezco a ustedes la invitación y espero haber en algo ayudado acerca de las dudas que tienen acerca de los temas mencionados. Bien, doctor, muchísimas gracias. Y ahora vamos a pasar a un bloque que a nosotros nos gusta mucho, en el cual vamos a hablar de 2 temas particulares, de 2 palabras en medicina particulares, y es el diccionario médico. Así que vamos con eso. Sí, el día de hoy en diccionario médico tenemos 2 palabras, y la primera de ellas es astigmatismo. ¿Qué cosa es el astigmatismo? Primero que nada, acordémonos que en el ojo, si ustedes ven de perfil a una persona y se focalizan en su ojo, van a ver que hay como una pequeña capa en curva en la parte delantera del ojo. Eso se llama córnea. Entonces, el astigmatismo es, digamos, una curvatura anómala de esa córnea, que va a llevar a que la persona vea las cosas de manera no correcta, deformes más que nada. Entonces, astigmatismo es la deformación en la curvatura de la córnea. Nuestra segunda palabra es cefalea. Estoy segura que muchos de nosotros hemos escuchado a los doctores hablar de cefalea en algún momento de nuestra vida, ¿no? La cefalea es el dolor de cabeza. ¿De dónde proviene? Proviene de céfalos. Céfalos es una palabra griega que significa cabeza. Entonces cefalea es dolor de cabeza. Así es, ese fue nuestro diccionario médico, siempre tratando de aprender un poquito más. Muchas gracias por estar con nosotros. Estamos muy agradecidos de poder compartir con ustedes un poco sobre nuestro conocimiento, poder ayudarlos a prevenir ciertas enfermedades, y estoy segura de que el doctor de hoy día los ha ayudado mucho a aclarar ciertas dudas. Así es, recuerden que pueden estar con nosotros de lunes a viernes a las 9 de la mañana y a las 2 de la tarde. Nos vemos el día de mañana. Chau, chau.